de estar acá, Señor, en esta reunión, Padre bendito, de escuela de doctrina básica, Padre celestial, confiando en que cada uno de nosotros, Señor, atesoraremos, Señor, nuestra porción, Padre bendito, de la palabra, Padre celestial, y confiando, papito lindo, de que la misma, Señor, no regresará a ti vacía, Padre, sino que cumplirá el propósito por el cual tú has enviado esta preciosa palabra. Padre, hoy confesamos, Padre celestial, de que te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, por este privilegio que nos das de poder aprender una vez más de tu palabra. Y te agradezco, Señor, por el esfuerzo y la dedicación de cada una de tus hijas, Padre celestial, que ya se han conectado, y bendecimos a aquellos, Señor, que se van a conectar, papito lindo. Ahora te suplico que pongas guarda, Señor, en mis labios, y que lo que hablemos en esta hora, como siempre te lo suplicamos, Padre celestial, venga a edificar, venga a consolar. Si es necesario que nos exhortes, Señor, aquí estamos para recibir esa exhortación de tu palabra, pero no permita, Señor, que tu palabra regrese vacía, ni que nosotros, Señor, después de esta enseñanza, papito lindo, sigamos viviendo igual, sino que algo, Señor, sea transformado en nuestras vidas con la convicción, Señor, de honrarte y agradarte solamente a ti, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amadas hermanas, una vez más. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Ya realizamos nuestro examen y ahorita entramos ya a la cuarta parte, mis amadas hermanas, de la escuela de doctrina, ¿verdad? Nos van quedando básicamente 10 temas. Hoy empezamos con el primero de los últimos 10 temas y vamos a empezar hablando acerca del ministerio apostólico. Recuerden que nuestro último tema fueron los 5 ministerios, amén, y hoy vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Entonces esta cuarta parte en la que hemos dividido la escuela, ¿verdad? Se va a tratar solamente de los 5 ministerios, amén. Hoy empezamos con el apóstol, la siguiente así sucesivamente va a ir profeta, evangelista, pastor y maestro. Y ya saben, una vez más, al terminar las 5, pues ahora sí van a haber tareas, no va a ser como esta unidad que pasó, y el examen, ¿verdad? Ya con eso ya estaríamos hablando acerca de los 80 puntos y nos quedarían los últimos 20 puntos en juego, ¿verdad? De los últimos 5 temas, amén. Al final, si se me olvida, ahí me recuerdan de decirles cómo van a hacer las tareas en esta unidad, amén. Bueno, entonces empezamos hablando acerca de el ministerio apostólico. Vamos a hablar de el apóstol en el nombre de Jesús, para que ustedes y yo, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor y la revelación del Espíritu Santo, y como lo dice la Biblia, ¿verdad? Y con el respaldo de la palabra profética más segura, que es la Biblia, pues nada ni nadie venga a intentar engañarnos, ¿verdad? O hacernos pensar o hacernos creer de que no existen 5 ministerios. Lamentablemente hay mucha iglesia que no cree que existan 5 ministerios. Pues sí, será problema de ellos, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice claramente, mis amados hermanos. Bueno, vamos a entrar mejor de lleno, si no entramos en conflictos, a tratar de explicar, por ejemplo, de que algunos creen que el ministerio de la mujer, entiéndase, pastoras, profetas, evangelistas y maestras, no hay por el hecho de ser mujeres y mutilan el cuerpo de Cristo y tienen humilladas a las mujeres dentro de sus congregaciones, y la Biblia no muestra eso. El único ministerio, porque la Biblia no lo muestra, que la mujer no puede ejercer es el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico tiene una característica y está ligado con una palabra en el original que es la palabra didasco o didascalo, y esa palabra lo que significa es enseñar o sentar doctrina. Y todas las veces que esa palabra que les acabo de mencionar, la palabra didasco, está mencionada en la Biblia como la palabra enseñar, aparece ligada a
a los varones, al ministerio apostólico. Y aparece ligada a la mujer en 2 citas nada más. Y una es una cita que está en la palabra, de donde muchos cristianos se agarran para decir que la mujer no puede tener ningún ministerio, porque el apóstol Pablo, bien, no traigo la cita acá, pero la voy a buscar y se las voy a mandar. Y si alguien la sabe o la puede buscar mientras que estamos acá, me la envía acá y la leemos. La cita dice de que el apóstol Pablo, que él no permite, dice, que la mujer enseñe en la congregación, y que si tiene dudas de algo, perdón, que le pregunte a su marido en la casa, dice. Ok. Entonces mucha gente se agarra de esa cita que les acabo de decir para mencionar que la mujer no puede tener ministerio. Ok, es una equivocación, porque cuando el apóstol Pablo está diciendo, yo no permito que la mujer enseñe en la congregación, es esa palabra que les acabo de mencionar, la palabra didasco, en el original griego, ¿verdad? Que significa enseñar o sentar doctrina. Y eso es lo único que el apóstol Pablo y los apóstoles no permiten, sentar doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina la sienta un apóstol, un varón como cabeza. La sienta Cristo, que es la cabeza, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos, de la iglesia. Ok, esa es la primera vez, repito, que en la Biblia aparece la palabra didasco en relación a una mujer, diciendo, no permito, ya parafraseado, que enseñe doctrina, que siente doctrina. Amén. Pero repito, esa palabra doctrina está ligada al ministerio apostólico. Pero en ningún momento la Biblia dice que la mujer no puede profetizar. Al contrario, en la unidad anterior aprendimos, ¿verdad?, de que si la mujer quiere profetizar y orar, que se cubra su cabeza, si se le permite. Amén. Tampoco hay ninguna cita bíblica, al contrario, la Biblia muestra de mujeres, mis amadas hermanas, que desarrollaron el ministerio evangelístico, de mujeres que fueron profetisas, de mujeres que fueron también pastoras, y también hay una mujer en la Biblia llamada Rode, creo que es, que ella ejerció el ministerio pastoral. Y también hay otra llamada Tabita que ejerció el ministerio magisterial. O sea, en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, está el ministerio de la mujer. Amén. Tal es así de que a la mujer se le permite, y hay una mujer en la Biblia que fue jueza, fue profetisa, fue líder, fue libertadora de un pueblo. Estoy hablando de Débora, ¿verdad? Pero Débora tenía una característica, y así, cada mujer que ustedes y yo vemos en la Biblia que tenía un liderazgo, vamos a mencionarlo así, siempre estaba cubierta. La Biblia dice que Débora profetizaba y juzgaba, pero ella se sentaba debajo de una palmera. Y cuando se escudriña la palmera es figura del ministerio apostólico. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Ya avancé mucho tiempo con esto. Y la segunda vez que les decía que la palabra didasco aparece en relación a una mujer, ni más ni menos aparece en relación a una mujer llamada Jezabel. La Biblia dice, pero tengo algo contra ti, en el libro de Apocalipsis, que permites que esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y a cometer actos inmorales a mis siervos. Ahí está una vez más, que quién es bíblicamente hablando la única que sienta doctrina, ojo, una doctrina equivocada, porque la Biblia dice ahí, permites que Jezabel enseñe a cometer actos abominables a mis siervos. Amén. Entonces, por eso, mis amadas hermanas, y aquí pues la mayoría son mujeres, y no es que todas, ¿verdad? Tenemos que tener claro eso, de que esta es una de las razones por las cuales la mujer no puede, no debe ejercer el ministerio apostólico.
Y yo he visto en internet a muchas mujeres que ellas se dicen ser, no dicen ser apóstolas, sino apóstoles. Bueno, y eso no voy a entrar a juzgar ni a criticar, pero yo les enseño lo que la Biblia nos muestra y lo que hemos recibido también estando bajo cobertura, ¿verdad? Entonces, una vez dicho eso, espero lo tengamos claro, que la mujer no puede ni debe ser apóstol. Lo que sí puede una mujer es ser apostólica, ¿ok? ¿Y qué es eso? Que en determinado momento, mis amados hermanos, un apóstol envíe a una mujer a ejercer una función, vuelvo a repetir, como en el caso de Débora, que Dios la escoge y ella fue enviada, y ella fue la jueza, ella fue la profetisa, y ella era la máxima autoridad en aquel tiempo en el libro de los jueces, pero siempre estaba bajo una palmera. Ahí hasta así lo dice la Biblia en algunas versiones, la palmera de Débora dice. Amén. Ok. Entonces seguimos y a la vez empezamos. Esta cita es fundamental. Yo creo que ya a estas alturas de los temas anteriores ya se la saben, y si todavía no se la saben, pues apréndansela, mis amadas hermanas, porque esta cita es doctrina, es base, es fundamento. Amén. Primera de Corintios 14 dice hermana Isa, pero no sé cuál sea el versículo, por si me consiguen el versículo para poder leer la cita que les decía. Entonces es la cita de Efesios capítulo 4 versículo 11. Esta cita es un tesoro, mis amados hermanos, y todas aquellas personas lamentablemente que quieran contender con que no hay apóstoles, con que no hay profetas. Algunos dicen aún que no hay maestros, otros creen que solamente hay evangelistas y pastores. Amén. Pues allá ellos, mis amados hermanos. El único problema es que tendrán el cuerpo de Cristo mutilado, porque ustedes y yo, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos la administración de los 5 ministerios. Necesitamos las 5 unciones. Pues ustedes ya nos van conociendo a mi esposa y a mí. Básicamente los dos, mis amados hermanos, somos pastores. Pero si ustedes le han prestado atención a nuestra forma de ser o de ministrar o de predicar, mi esposa es pastora, pero fluye un poco más en lo profético. Yo soy pastor, pero fluye un poco más en la enseñanza. Y así, mis amados hermanos, no ejercemos, no tenemos, mejor dicho, los 5 ministerios, porque yo no soy apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, ¿verdad? Mi esposa tampoco. Y además, bíblicamente hablando, la única persona que fungió en los 5 ministerios fue el Señor Jesús. De ahí, ninguno. El apóstol Pablo, por ejemplo, la Biblia muestra que él fue apóstol, evangelista y maestro. Amadas hermanas, de aprendernos esta cita, amén. Y la Biblia muestra claramente que los 5 ministerios existen y hasta el día de hoy están habilitados, amén. Que son, dice Efesios 4:11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En este punto voy a ir algo rápido porque me interesa llegar al desarrollo del tema, o mejor dicho, terminarlo, para que no queden después algunas dudas. La Biblia muestra, mis amados hermanos, y así es con cada uno de los 5 ministerios, amén, de que hubieron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros del Padre. La misma historia, los 5 ministerios del Hijo y los 5 ministerios del Espíritu Santo. Amén. Aquí dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Esta es una cita también importante en relación al ministerio del apóstol. Leo, este es el apóstol del Padre. Dice la Biblia acá, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad, escuchen, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya no voy a dar mayor explicación, voy a avanzar. Entonces, según Hebreos 3:1, Cristo Jesús es el apóstol del Padre. Ahí está el apóstol del Padre. Ahora, rápidamente, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4, y luego Hechos 1:26, ahí nos habla la Biblia de los 12 y a su vez los 13 apóstoles del Hijo. ¿Por qué digo 12 y 13? Porque recordemos que Judas Iscariote, era el que lo traicionó, fue descontado dentro de los 12 y fue necesario que se sumara Matías. Amén. Entonces, Matías vino a ser a la vez el número 12, pero también a la vez el número 13, porque recordemos que Judas fue destituido. Cuando él fue destituido quedan 11 y viene ahora Matías, y entonces el grupo de 12 una vez más queda completo y desciende el Espíritu Santo. Amén. Entonces lo leo rápidamente. Mateo 10:2 al 4 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Estos son los apóstoles del Hijo. Son Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, otro Jacobo, ¿verdad? Tadeo, Simón, este Tadeo es el otro Judas, Simón y Judas, este es Judas el Iscariote. Pero luego en Hechos 1:26 dice: y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue contado con los otros 11 apóstoles. Y luego ya vemos que en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo desciende. ¿Por qué? Porque ya estaban completos los 12 apóstoles. Amén. Esos que acabo de leer entonces son los apóstoles del Hijo. Y aquí, mis amados hermanos, entramos a los apóstoles del Espíritu Santo, los cuales empezaron con Pablo o con Saulo en su momento y Bernabé. Amén. Y la Biblia da un listado de muchos de ellos. Yo solo les coloqué aquí unos 7 por lo menos. Pero la Biblia da un listado aproximadamente de unos 14 apóstoles que están escritos en la Biblia como apóstoles del Espíritu Santo. Mas sin embargo no significa de que porque solamente aparezcan 14 con nombre son los únicos. Porque acabamos de leer, y en su momento en el tema anterior de los 5 ministerios explicábamos ahí, ¿verdad?, de que los 5 ministerios están habilitados para capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y como explicábamos cuando dimos ese tema, lamentablemente la iglesia no está en este momento en una unidad de la fe. Por eso es que los 5 ministerios siguen su función hasta el día de hoy. Pero el primer apóstol, o los primeros, mejor dicho, porque dice aquí la Biblia en Hechos 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí está, entonces ellos dos son los primeros 2 apóstoles del Espíritu, Bernabé y Saulo. Y luego pues la Biblia menciona acá, solo los vamos a mencionar, en Romanos 16:7, Andrónico y Junias, 2 Corintios 8:23, a Tito, Filipenses 2:25, Epafrodito, 2 Tesalonicenses 1:1 menciona a Silvano y a Timoteo. Y como les dije, por causa del tiempo pues coloqué solamente estos. Más adelante veremos 7 también, dentro de los cuales están unos que están acá y otros que no están acá. Pero en realidad, si no recuerdo mal, creo que son como 14, repito, los nombres de los apóstoles del Espíritu Santo que aparecen escritos en la Biblia. Más ya les expliqué, más no significa de que sean los únicos. En la actualidad hay mucha gente que dice que el ministerio apostólico no existe. Amén. Más sin embargo, ahí está la base, mis amados hermanos, de lo que la Biblia nos muestra. Ok, vamos a avanzar. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vean lo que dice, pues dice: y él mismo concedió
No, esta es la misma. A uno ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es la base. Es que hay una cita acá que la vamos a leer, pero yo pensé que era esta, en donde habla de que el fundamento pues es Cristo, ¿verdad? Pero se edifica, el fundamento lo pone apóstol y profeta sobre el fundamento que ha puesto Cristo. Y aún con esa base bíblica hay mucha gente que sigue creyendo que apóstoles y profetas no hay. Pero ahorita vamos a llegar a esa cita. Dice: creemos que han existido los 12 apóstoles del Cordero, aquellos que fueron testigos de Jesús desde el bautismo del agua en el Jordán, pasando por la resurrección hasta llegar al ascenso al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 21 dice: por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas. Ahí hablamos ya de Matías, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Esto que les voy a decir es un pensamiento mío, ¿verdad? No es doctrina, pero yo así lo pienso. La Biblia muestra que cuando Jesús fue crucificado y murió, dice la Biblia que un hombre llamado José, pero que él era de Arimatea, dice que fue a pedir el cuerpo de Jesús, pero la Biblia dice, y un discípulo llamado José de Arimatea lo fue a pedir el cuerpo. Entonces lo que yo creo es que ese José de Arimatea debió de haber ocupado el lugar de Judas. Pero cuando ustedes leen esa cita, ¿saben por qué él no ocupó el lugar de Judas? Porque la Biblia dice que era un discípulo, pero en secreto. O sea, como que era discípulo de Jesús, pero en su casa, que nadie se entere que yo soy discípulo. Era discípulo de Jesús, pero delante de la gente o en la calle o en cualquier otro lado, él se guardaba, porque así lo dice la Biblia, que era discípulo de Jesús, pero en secreto. Y en secreto pidió el cuerpo. Miren qué discípulo, o sea, no era cualquier discípulo, no era cualquier persona, pero lamentablemente no tenía libertad de expresar abiertamente la fe en Jesús. Y por eso pues yo considero que no fue él. Fue necesario que otro, que como ya lo leímos en Hechos 1:21, que dice acá que anduviera con nosotros, que andando con Jesús y con nosotros. O sea, Matías era conocido discípulo. Por eso dice ahí Hechos 1:21, tiene que ser alguien que desde el principio, escuchen, ahí lo dice claramente, haya andado con Jesús y con nosotros desde el principio. Y probablemente José de Arimatea no anduvo desde el principio, y cuando ya aceptó ser discípulo, lo ocultó. Ok, pero eso nada más es un pensamiento que quería dejar. Primera de Corintios 15:3 dice: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Escuchen, primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Amén. Luego se les apareció a los demás, a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Una de las señales, ahí vamos a ver algunas señales, por el tiempo no traigo todas, ¿verdad? Porque es que, miren, mis amados, cada tema de doctrina, si nos ponemos a desarrollarlo tal y como debe de ser, les digo, tal vez hasta la fecha todavía estuviéramos desarrollando el primer tema. Si ustedes se recuerdan, el primer tema de doctrina que dimos fue la Biblia. Imagínense, ¿y cuándo vamos a terminar de hablar de la Biblia? Si hasta la fecha lo que estamos hablando es de la Biblia, nunca. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cada tema es para extenderse lo más posible. Por eso, si yo me pongo a colocar acá todas las señales de un apóstol, nunca terminamos. Pero lo más importante es
Si ustedes y yo recordemos que tenemos al Espíritu de Dios, el cual la Biblia dice que Él nos da testimonio a nuestro espíritu, no solamente da testimonio, sino que nos dirige hacia toda verdad. Entonces, una de las señales, mis amados hermanos, para que alguien pueda llegar a ser un apóstol, es como lo muestra acá. Primero, el Señor Jesús ya resucitado se le apareció a Pedro, y Pedro es uno de los 12 apóstoles, y luego se le apareció a los 12 juntos. Después, ya resucitado, se le aparece a más de 500 personas, amén, dentro de las cuales pues también la Biblia muestra que se le apareció a Saulo, amén, que lo bajó del caballo, ¿verdad? Y luego lo convierte en Pablo, y esa es una señal para que alguien pueda llegar a ser apóstol, que de alguna forma se le haya manifestado Cristo. Es por eso que mucha gente no cree, porque yo puedo decirles a ustedes, a mí se me apareció Cristo, pero ¿qué seguridad tienen ustedes de que así sea? Pues la Biblia lo muestra que cuál es. Acuérdense que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, le habla a una iglesia: probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Entonces yo puedo decir, no lo estoy diciendo, solo es un ejemplo, que soy apóstol, pero en donde se echa de ver que en realidad soy apóstol más que en mis palabras. Por eso el mismo Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Pues aquí entramos a un medio devocional rápidamente. Ustedes y yo podemos decir que somos cristianos, pero más que mis palabras, mis amados hermanos, lo que hablan de que en realidad yo soy un seguidor de Cristo, son nuestros frutos. Amén. Imagínense algo que yo les he dicho en alguna oportunidad. No podemos decir que somos cristianos si todos tenemos un antes de Cristo. Pero ahora ya con Cristo sigo teniendo los mismos problemas, las mismas debilidades, las mismas tentaciones, sigo practicando los mismos pecados que antes de Cristo. Entonces definitivamente allí no ha habido un nuevo nacimiento. Y es lo que mencionábamos en su momento acerca del bautismo en aguas, de que mucha gente, si no se arrepiente genuinamente, es como que a las aguas entra un pecador seco y sale un pecador mojado, pero nada cambió. Yo lamentablemente en su momento he visto esto en muchas personas que pues se hizo la invitación al bautismo, dijeron que se iban a bautizar, se les dio la doctrina, ¿verdad?, del bautismo para que supieran qué iban a hacer. Y después de bautizarse, cometieron los más graves errores de su vida. Entonces ese bautismo, pues lamentablemente no fue eficaz, porque primero, recuérdense que la Biblia lo muestra, antes del bautismo en agua está el bautismo de arrepentimiento. Ok, avancemos. Primera de Corintios 15:7 dice: más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, vean, se me apareció a mí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. A pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles, por eso me considero, miren, aquí dice el mismo apóstol Pablo, el menos importante de los apóstoles. Aquí es una base bíblica. No estamos para pelear, ¿verdad? Porque la doctrina no es para pelear, pero sí es una base bíblica para hacer nosotros en su momento. Si alguien nos quisiera contradecir, para hacer apologética. ¿Qué es la palabra apologética? La defensa de mi fe. Porque en más de algún momento, mis amados hermanos, ustedes y yo vamos a tener que defender nuestra fe. No pelearnos con nadie, pero sí defender aquello en lo que hemos creído. Y esta es una base para los que dicen que apóstoles. Imagínense, es que hay mucha ignorancia con esto. Solo 12, pero dentro de esos 12 cuentan a Judas, no cuentan a Matías. Y aquí la Biblia dice en 1 Corintios 15:9, el menos importante de los apóstoles, el apóstol Pablo, diciendo que él era apóstol. Él se considera el menos importante, pero entre menos o más importante, lo que nos importa a nosotros ahorita es ver que sí, él es apóstol.
ver que hasta la fecha el ministerio apostólico sigue desarrollando su función. Amén. Te repito, entonces esta es una base no para pelear con nadie, pero si quieren para atesorarla, para que todos aquellos que dicen que solamente hay 12, aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente de que él es apóstol y él no anduvo caminando con los 12. Amén. Él fue, ya leímos la cita bíblica, escogido por el Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo vino después de que el Señor Jesús se fue. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, pero no los dejaré solos. Les enviaré a otro consolador. Entonces Jesús se fue. Se acabó el ministerio de sus 12, incluido Matías, que vendría a ser el 13, ¿verdad? Y empezó el ministerio de los apóstoles del Espíritu Santo, de los cuales ya leímos la base bíblica. Bernabé y Pablo vinieron a ser los 2 primeros. Sigue diciendo acá, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Ok, pero avancemos porque esos son otros problemas con el apóstol Pablo. Cuando surjan otros ministerios apostólicos en la misma área de trabajo para poder servir, tienen que ser reconocidos y ubicados por los ministerios apostólicos antes establecidos y reconocidos. Por ejemplo, Pablo, el apóstol del Espíritu, fue reconocido por los apóstoles del Cordero como apóstol del cuerpo de Cristo. Vean, esta cita y el comentario también es muy importante porque en la actualidad hay muchas personas, mis amados hermanos, que son apóstoles. Yo no voy a grabar esto. Órdenes, mis amados hermanos, tiene que haber principios y lamentablemente en la actualidad, así como el ejemplo que les acabo de poner, hay muchas personas a los que no los nombran apóstoles otros apóstoles, sino los nombran apóstoles, profetas para abajo, pero no, eso no es lo correcto. Vean qué es lo que dice acá, Gálatas 2:9. El apóstol Sergio nos ha enseñado mucho y él dice que tenemos que averiguar qué pata puso ese huevo. Amén. Dice acá, Gálatas 2:9, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, ni más ni menos que el grupo de los 3 apóstoles, ¿verdad? Jacobo, Pedro y Juan, estos vieron grandes milagros que los otros 9 apóstoles no vieron. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, ¿quiénes estaban ahí? Jacobo, Pedro y Juan. Entonces dice acá que Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, ¿qué significa esto que dice acá? Que Jacobo, Pedro y Juan les dieron la diestra de compañerismo, que Jacobo, Pedro y Juan, dentro del grupo de los 12, estos 3 eran los de más alta jerarquía, reconocieron que Pablo y Bernabé también tenían el ministerio apostólico, y lo dice claramente acá, que Jacobo, Pedro y Juan y los otros apóstoles se quedaron para ministrar a los judíos y a ellos los enviaron a los gentiles. Entiéndase, a todos aquellos que no eran judíos, que no eran israelitas de pura sangre, a todos los demás. Y dentro de ese grupo entramos nosotros. Amén. Y dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Vamos a avanzar. Los apóstoles eran conocidos como mensajeros especiales de Cristo, como lo explican los contextos de los textos que señalan a otros apóstoles, tales como, aquí les coloqué un listado de 7, lo que les decía, unos que ya mencionamos y otros que no mencionamos. Se los doy rápidamente. El primero es Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Otro apóstol que no lo mencionamos en el primer grupo es Apolos, y Apolos significa destructor. El tercer apóstol que aparece acá en este listado que coloqué es Andrónico, y Andrónico significa
hombre victorioso y conquistador. Entonces aquí vamos viendo algunas características de un apóstol. Un apóstol, mis amados hermanos, tiene que consolar, pero un apóstol también tiene que destruir todo aquello que no es de Dios. Amén. También es un hombre victorioso y un hombre conquistador. Amén. Junias significa juventud. Amén. Miren, una de las cosas que la mayoría de personas vemos en los apóstoles, por ejemplo, vemos que van y vienen, hacen y deshacen, por así decirlo, ¿verdad? Y siempre tienen fuerza. Y una de las preguntas que más se les hace es: apóstol, ¿está cansado? Y casi todos, si no es que todos, responden: no, no estoy cansado. Conozco a algunos apóstoles que cuando les preguntan ¿está cansado?, se enojan porque la gente dice que están cansados. Entonces aquí vienen de que lógicamente tienen que ir desarrollándose, creciendo, madurando, envejeciendo. Pero una característica de un ministro de esta talla es que siempre va a vivir rejuvenecido. Amén. El otro es Epafrodito, y Epafrodito significa agradable y hermoso. Silas, tercero o tres. Timoteo, este me gusta mucho, honor de Dios. Amén. Entonces ahí hay algunas pequeñas características también que pueden ser señales de un verdadero apóstol. ¿Se imaginan? Aquí Timoteo significa honor de Dios. Alguien que diga que es apóstol, pero quiere el honor y la gloria para él, sería de dudarlo, mis amados hermanos. Ok, avancemos. Los apóstoles son los que se encargan de llevar el mensaje de Cristo a la iglesia. Amén. Dice acá Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús, escuchen, comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, una característica de un apóstol, mis amados hermanos, es de que nunca va a hablar en su nombre. Siempre tiene que hablar en el nombre de Cristo, dando las instrucciones que el Espíritu Santo les da. Amén. Pero que vienen directamente de parte de Cristo. Por eso dice acá: después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Vamos a seguir. Los apóstoles establecen el fundamento. Esta es la cita que les decía anteriormente. Ahorita la vamos a leer. Juntamente con los profetas, para sobreedificar en el cuerpo de Cristo. Entonces, esta es otra cita que también en su momento nos puede servir como apologética. Ahora repito, no para contender ni pelear con nadie, solamente para defender nuestra fe. De que la gente que dice que no hay apóstoles y no hay profetas, entonces que nos expliquen esta cita, porque esta cita dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces Jesús es el cimiento, por así decirlo, lo básico, amén. Pero sobre ese fundamento también viene el fundamento apostólico y el fundamento profético, que de ahí sigue diciendo: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué nos muestra esta cita? De que Cristo es la piedra angular, Cristo es la base, el fundamento, pero sobre ese fundamento viene el fundamento de apóstoles y profetas, para que ustedes y yo, que somos cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, vayamos creciendo. Y si no hay apóstoles y no hay profetas, por eso es que lamentablemente la iglesia cristiana a nivel mundial cada día lamentablemente está más desordenada. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza. Amén. Ok, rápidamente. Señales de un verdadero apóstol. Como ya se lo dije en su momento,
Hay muchas más, no son todas las que yo traigo acá. Yo traigo acá unas cuantas, pero no significa de que porque traigo esas sean todas. No, hay más. Ok, una de las primeras señales de un apóstol es que fundan iglesias. Podemos hablar, por ejemplo, de nuestro apóstol, ¿verdad? El apóstol Juan. Perdón. A él lo enviaron acá, a esta nación. Primeramente, según nos cuenta él, se vino solito. Ya, hasta donde tengo entendido, había una iglesia que ya había sido fundada por otros ministros que también habían sido enviados, pero por alguna razón abandonaron. Ok, a él lo enviaron solito a ministrar una congregación que ya estaba establecida. Tampoco era una gran congregación, ¿verdad? No sé, 16, 19 años después de estar acá en Costa Rica, creo que somos ya como 16 iglesias las que hay ya establecidas en toda Costa Rica de Ministerios Ebenezer. Entonces, esa es una señal. Amén. Entonces, una de las señales de un ministerio apostólico es de que fundan iglesias. O sea, tampoco es, ¿verdad? Es un ejemplo, me voy a poner como ejemplo, pero entiéndase, ese yo no me refiero exactamente a mi persona, sino cualquier persona que diga, bueno, yo ya tengo 2 iglesias, ahora soy apóstol. No, la cosa no es así, mis amados hermanos, porque no dice fundan 2 iglesias, sino dice fundan iglesias. O sea, tienen que ser varias iglesias. Tampoco hay un número establecido que diga, por ejemplo, cuando ya tenga 5 iglesias ya es apóstol. No, los frutos se van dando, pero esa es una señal. Entonces imaginen ustedes a alguien que diga que es apóstol, pero solo tiene una iglesia, o sea, nunca fundó más iglesias, sino solamente una. Pues bueno, ya cada quien, ¿verdad? Pero hay cosas en las que la Biblia dice que a los apóstoles hay que probarlos. Amén. Y vaya si no son probados los apóstoles. Al final se van a dar cuenta de que los apóstoles tienen que ser probados en todo, mis amados hermanos, porque no se llega a ser apóstol de la noche a la mañana, ni tampoco todos son apóstoles. Yo creo que definitivamente para llegar a ser apóstol alguien tiene que ser escogido desde antes, mis amados hermanos, de la fundación del mundo, desde antes de estar en el vientre de la madre. Acuérdense que el profeta Jeremías así le dijeron: desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te aparté, yo te escogí y te envié por profeta. Ni siquiera estaba en el vientre, ya lo habían enviado. Entonces un apóstol creo que tiene que ser igual. Amén. Tampoco vayan a pensar de que el día de mañana, ¿verdad?, el Señor nos permita abrir iglesia. Allá los pastores son apóstoles, porque no. Esto tiene que ser un testimonio, mis amados hermanos. Imagínense en su momento, en los discipulados, yo empecé discipulando sin ser pastor. A mí me enviaban a discipulados, abrí varios discipulados y la gente decía que yo era profeta, porque por gracia y misericordia. Recuerdo una ocasión en particular, habían 11 personas y le profeticé a 10, la agarré uno por uno. Y después me dice a la hermana que no le profeticé: mire, pastor, yo estaba con que usted me iba a profetizar, pero escuchando la profecía que le dio a todos, todas esas palabras eran para mí. Por eso el Señor no le puso nada. Entonces por eso la gente decía que yo era profeta. Después, pues fue pasando el tiempo en el ministerio y la gente empezó a decir que yo ya no era profeta, sino que ahora era maestro. Okay. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que aprender es a disfrutar, mis amados hermanos, de las unciones. Porque aunque mi esposa y yo no somos pastores nada más, ni evangelistas, ni maestros, ni profetas, ni apóstoles, por el hecho de estar cubiertos en su momento, vamos a fluir como cualquiera de los 5 ministerios. Amén. Pero una cosa es fluir y otra cosa es serlo. Amén. Les dice acá, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron. Esa palabra enviaron es la palabra apóstolos. Siempre que, bueno, la mayoría de veces, cuando esa palabra enviar, enviaron, envió, aparece, está ligada a la palabra apóstol, porque uno de los significados de la palabra apóstol es enviado. Ok, ahí está. Vamos a avanzar. Ya nos quedan unos cuantos puntos para terminar. Ok, los apóstoles tienen revelación de la doctrina y de misterios. Amén. Efesios 3:5. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, escuchen esto, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Miren, esto del ministerio apostólico, más o menos allá en Guatemala, empezó a escucharse como en los años 60. Pero desde que empezó a escucharse eso de que habían apóstoles en nuestros tiempos, la revelación de la palabra, mis amados hermanos, empezó a tener tal auge que cosas que uno nunca había oído ni se imaginaba, como lo dice la Biblia, empezaron a ser reveladas, empezaron a ser manifiestas, y les digo, la iglesia creció en conocimiento. Lamentablemente, el día de hoy, mis amados hermanos, la iglesia no carece de conocimiento, porque conocimiento es lo que más hay, pero carece de una cosa, que es el Espíritu. Nos falta mucho, mis amados hermanos, el Espíritu. Por eso, un pequeño paréntesis, ¿verdad? A partir del culto anterior, si ustedes se dieron cuenta, se va a estar ministrando, mis amados hermanos, los dones. Amén. Porque pues normalmente ustedes saben, ¿verdad? Mi esposa y yo profetizamos, y muy rara vez alguno de ustedes. Pero se va a estar ministrando los dones para que ustedes fluyan, mis amados hermanos, porque este es un tiempo de revelación. Y la gloria es para el Señor. Pero les digo, en las iglesias que he pastoreado, y en las dos que hemos estado juntos con mi esposa, la mayoría de gente siempre profetiza. En Guatemala, si no recuerdo mal, eran muy pocas las personas del ministerio de alabanza que no profetizaban. De ahí, la mayoría de los de la alabanza, casi todos profetizaban. Y gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo mismo tiene que pasar acá, porque sin sus pastores, mis amados hermanos, por gracia y misericordia, bendito Dios, los dos profetizamos, ustedes no se pueden quedar atrás. Recuérdense lo que les decía cuando les hablé acerca del viaje de Nicaragua, ¿verdad? Si a nosotros se nos abrió una puerta, ustedes tienen, no es que tal vez, no es que si me dan gana, no es que saber qué digan los pastores, no. Ustedes tienen que pasar por las mismas puertas que a sus pastores se les abran. ¿Por qué? Porque están bajo cobertura, porque ese es el fin de la cobertura. Y bendita gracia y misericordia, se los he contado, pero casi siempre cuando vamos a un estudio de pastores, o lo que ha predicado la pastora o lo que he predicado yo, lo está predicando el apóstol. Entonces nos damos cuenta de que definitivamente somos pastores bajo cobertura, y lo que desciende sobre él, que es la cabeza, tiene que descender en este caso sobre nosotros, que representaríamos las barbas, y ustedes como congregación, la vestidura y los bordes. Amén. Entonces, por cuanto estamos cubiertos, mis amados hermanos, apostólicamente hablando, tiene que venir revelación sobre sus vidas. No teman, no se asusten, no se preocupen, que lo más que puede hacer, mis amados hermanos, es que se equivoquen en alguna palabra a la hora de profetizar, y lógicamente el Espíritu va a dar testimonio, ¿verdad? Y mi esposa o yo, lógicamente no como reprensión, pero se les va a enseñar y se les va a corregir a cómo hacer las cosas. Si no, imagínense, van a parar profetizando: pueblo mío, así dice el Señor, feliz Navidad. ¿Se imaginan ustedes una profecía así? Yo estuve en un culto en una oportunidad en donde una hermana profetizó y dijo: pueblo mío, así dice el Señor, no seas como el camarón que se duerme, porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esa profecía no hallaba uno que hacer si recibirla
o reírse. Ya después el pastor la llamó, la instruyó y el Espíritu dio testimonio que esa profecía era de Dios. Pero ¿por qué la hermana profetizó así? Porque recuerden que toda profecía, toda revelación tiene que tener base en la inspiración. Y la Biblia es la palabra inspirada, mis amados hermanos. Y la revelación viene por medio de el don de profecía. Cuando pueblo mío, así dice el Señor, eso es revelación, pero tiene base. Y si algo, y lo digo con sencillez, que Dios me libre de decirlo con orgullo, hasta nos ha regañado el apóstol, porque a veces por diferentes situaciones, ¿verdad?, hemos llegado tarde y a veces nos ha elogiado. Por lo mismo, nos dice, es que ustedes tienen que estar aquí, porque ustedes dos profetizan con doctrina, ustedes tienen doctrina y yo necesito que esas profecías estén acá. Y otras veces, como repito, nos elogia, ¿verdad?, por lo mismo, es que ustedes dos profetizan con doctrina y así tiene que ser. Entonces, el día de mañana que ustedes, el Señor les dé una palabra, mis amados hermanos, de profecía, tienen que tener una base en la Biblia. Normalmente, o la mayoría de veces, cuando yo profetizo, yo digo, escrito está. Amén. Porque si no tiene base mi profecía en lo que la Biblia dice, mis amados hermanos, tiende a ser mal interpretada. Pueden ser mis emociones, mis sentimientos. Pero si ustedes tienen una base bíblica a la hora de profetizar, ahí no hay emociones, ahí no hay sentimientos, porque lo que se está profetizando tiene base en la palabra del Señor. Y recordemos que la palabra del Señor es la palabra profética más segura, en la cual es la Biblia, palabra infalible. No falla, no falla. Amén. Si la profecía viene a exhortar y la gente no la recibe, será muy cuestión de ellos. Pero les digo esto como también parte del tema, ¿verdad? Los apóstoles, mis amados, reciben mucha revelación y doctrina. Y yo creo que en la iglesia es tiempo de que ustedes empiecen a profetizar. Abran sus labios sin miedo, pero con una base de lo que la Biblia dice. Si sus pastores, no lo digo yo, lo dice nuestro apóstol, profetizan con base bíblica, igual van a tener que profetizar nuestras ovejas. Amén. Así que yo espero en el nombre de Jesús de que esa revelación descienda sobre ustedes y sin temor, mis amados hermanos, empiecen a profetizar en el nombre de Jesús. Y se van a dar cuenta que cuando ustedes profeticen, nuestros cultos cambian, porque no es normal. Ya vamos a cumplir 2 años, mis amados hermanos, aunque yo sé, ¿verdad?, que no todos tienen 2 años de estar con nosotros, pero no es normal que ya la iglesia vaya a cumplir 2 años y que básicamente, aunque normalmente siempre lo hace mi esposa, ¿verdad?, pero básicamente profetizamos o ella o yo. Ustedes tienen que empezar ya a profetizar porque el Señor está derramando revelación. Amén. Ok, avanzo. Sientan doctrina. Los apóstoles sientan doctrina. Hechos 2:42. Y se dedicaban, hablando de los apóstoles, continuamente a las enseñanzas. Esa es la palabra que le decía didasco, sentar doctrina. De los apóstoles a la comunión y al partimiento del pan. Esa palabra pan también es la palabra de Dios. Y a la oración. Los apóstoles como señales tienen que tener obras poderosas. Dice la Biblia acá en 2 Corintios 12:12. Tienen que haber señales, prodigios y milagros. Voy rápido porque ya el tiempo se me fue, pero la base ya se las dejé ahí. Una señal de un apóstol es que tiene que tener obras poderosas, señales, prodigios y milagros. Hechos 2:43 y Hechos 5:12 habla también de muchos prodigios, de señales que eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:12 dice básicamente lo mismo, señales y prodigios que los apóstoles realizaban. Dice acá, y yo creo que este es el último punto, sí, este es el último. Un apóstol, mis amados hermanos, y yo creo que en sí no solamente el apóstol, pero cada quien en su nivel, ¿verdad?, tiene que pasar por sufrimientos,
no por causa propia, no como lo decía el apóstol Pedro, por entrometido, por chute, decimos en Guatemala, o por sapo, dicen acá. No, sino tiene que pasar sufrimientos por causa de Cristo, entiéndase, por amor a la iglesia, por amor al Señor, por vivir en santidad, no pasar sufrimientos porque no tengo para esto, no tengo para lo otro. Esas son penas, esas son preocupaciones, pero sufrir por causa de Cristo normalmente lo hacemos solo los ministros, mis amados hermanos. Amén. Pero como en este caso estamos hablando de los apóstoles y ninguno de nosotros somos apóstoles, entonces lo que nos toca es orar por nuestro apóstol. Bueno, por nuestros apóstoles. El apóstol Sergio allá en Guatemala, ¿verdad? Y el apóstol Juan acá en Costa Rica. Que ellos sí, pues ya están en su función de apóstoles. Y les digo, por lo poquito que uno se va enterando o ellos van contando, son difíciles los sufrimientos, pero en medio de todo, ahí sí, firme. Segunda de Corintios 11:23, ya con esto voy a terminar. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, dice. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de la muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y a menudo sin comida, en frío y desnudez. O sea, solamente ver ese récord, mis amados hermanos, que tuvo que pasar el apóstol, pero es figura para los ministerios apostólicos. Yo digo, cualquier persona dice, yo apóstol, no. El apóstol Juan nos ha contado de que él tuvo que hacer un pacto, tipo trato, negocio con el apóstol Sergio, y llamó a otro apóstol. Tal vez alguien se recordará, este apóstol vino acá el año pasado, el apóstol Pedro, un peloncito con lentes. Estuvieron ministrando también en el retiro en el campamento de mujeres, él y su esposa, según si no mal recuerdo. Pero dice que el apóstol Juan le dijo al apóstol Sergio, mira, traje aquí al apóstol Pedro como testigo de que si Dios no te habla de que yo soy apóstol, no me nombres, no me envíes. Y así fue. Hasta que el Señor le habló, pues lo nombró apóstol y acá está. ¿Por qué? Porque así como uno sube de dimensión espiritual, así también son los enemigos, mis amados. Ciertamente, ¿verdad? Mientras más nuestro nivel espiritual aumente, más es la gloria de Dios. Pero los enemigos también van creciendo, porque el enemigo, si algo no quiere, mis amados hermanos, es que ustedes y yo pongamos por obra la palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Amén. Así que este es el tema del ministerio apostólico. Si el Señor nos lo permite, la siguiente semana vamos a ver el profeta y así sucesivamente. Por hoy